Estimados estudiantes, muy buenas noches. Bienvenidos al espacio semanal de asesoría y consulta que corresponde a la semana 2 de 16. Es un gusto saludarles de parte del equipo de tutores que conformamos el Departamento de Ciencias de la Educación. Les invitamos a participar activamente y plantear sus inquietudes, dificultades o inquietudes con respecto a la asignatura, en especial con los contenidos y actividades que son objeto de evaluación en la presente semana. Y sin más preámbulos, me permito compartir la presentación que va a dinamizar esta videotutoría. Para la presente semana 2 de 16, nos corresponde profundizar la siguiente temática: actividades basadas en proyectos y modelo de planificación. La asignatura tiene el nombre de Diseño y Evaluación de Proyectos. Es ofertada para el octavo ciclo de las carreras de Educación Básica, Físico-Matemáticas y Químico-Biológicas. En esta oportunidad, les saluda Juan Diego Guamán, docente tutor de los paralelos 100 y 101 para la malla STS. El periodo académico que estamos cursando es octubre de 2022, febrero de 2023. Como agenda y guión para este espacio de asesoría académica, tenemos los siguientes elementos. Bienvenida. Nos adentraremos en la temática de las actividades basadas en proyectos, los tipos de proyectos, contextualización, puntos relevantes, materiales de apoyo, revisión de las actividades semanales, foro calificado y finalmente las recomendaciones y el espacio para que ustedes puedan plantear las preguntas que consideren necesarias. En esta ocasión me he permitido tomar las siguientes palabras del autor Thomas Edison. Nuestra mayor debilidad está en darnos por vencidos. La manera más acertada para tener éxito es siempre intentarlo solo una vez más. Continuamos. Inicio este espacio de videotutoría en la parte académica y de contenidos con la siguiente frase. Todo proyecto es un trabajo, pero no todo trabajo es un proyecto. Con esta frase clave nos podemos dar cuenta que todas las actividades implican un proceso de planificación y secuenciación de las diferentes actividades. Requiere que seamos ordenados, que tengamos claras y diferenciadas las diferentes etapas de un proyecto. Asimismo, no podemos indicar que todo trabajo o toda actividad humana es un proyecto si ésta no ha sido planificada y no cuenta con los diferentes elementos que corresponden a su planificación y gestión. Para poner en escena y ejemplificar lo que hemos indicado anteriormente, vamos a caracterizar a las actividades cotidianas o rutinarias. En primer lugar, diremos que estas cumplen fines institucionales, es decir, aspectos empresariales, aspectos industriales, aspectos administrativos, y pues se repiten o se desarrollan de manera consecutiva o concatenada. También indicaremos que estas actividades cotidianas no tienen las características de un proyecto, porque no existen fases, momentos o etapas. También indicaremos que las actividades rutinarias pueden considerarse como procesos administrativos, la gestión de trámites o documentos. Otro ejemplo puede ser el trabajo o atención en una biblioteca, y también el control, es decir, la verificación del cumplimiento de las actividades de la enseñanza. También, para terminar, diremos que las actividades rutinarias se caracterizan por tener un elevado nivel de automatización, ya que son actividades que se han vuelto una rutina, es decir, no requieren un proceso de planificación, de reflexión o de reformulación de las mismas. Ahora nos corresponde hablar básicamente de los fundamentos teóricos de las actividades basadas en proyectos. Para iniciar, diremos que estas actividades son funcionales. ¿Qué es ser funcional? Que están organizadas, que están programadas cronológicamente, ordenadamente,
y que van a ir dando un apoyo o un progreso a cada fase o momento del proyecto. También se caracterizan por atender necesidades internas como externas. Esto va a depender del ámbito o contexto. Asimismo, se orientan siempre hacia la identificación de una necesidad o problemática. También, al término de dicha actividad basada en proyecto, nos va a permitir generar un nuevo saber o conocimiento o experiencia. Y finalmente indicaremos que la participación del talento humano es amplia, es extensa y se requiere de diferentes actores en cada uno de los momentos o fases del proyecto. También indicaremos que las actividades basadas en proyectos se orientan hacia la implementación de nuevas metodologías de enseñanza. Esa podría ser una de las aristas o ejes de un proyecto. También estas actividades que tienen fundamento en los proyectos intentan investigar resultados de otros trabajos o escritos académico-pedagógicos. Asimismo, una actividad basada en proyecto intenta ampliar o implantar nuevos cursos, es decir, nuevas temáticas o nuevos periodos académicos. Finalmente, indicaremos que las actividades que se fundamentan en proyectos intentan capacitar al profesorado en los ejes de planificación y gestión de proyectos. En este momento vamos a hacer una breve comparación entre una actividad que es una rutina, que es monótona, versus las actividades que ya están integradas en el modelo de proyectos. En la parte inicial indicaremos que las actividades rutinarias tienen como objetivo el mantenimiento de un nivel de funcionamiento, es decir, es suficiente con cumplir un requisito, con cumplir un único objetivo y con eso, pues es mínimo. Luego tenemos las actividades por proyectos o fundamentadas en el modelo de proyectos. Estas tienen como propósito modificar o cambiar los niveles y procesos de funcionamiento de una actividad mediante la mejora de esos procesos, la mejora de los servicios y sobre todo proponiendo soluciones viables a problemáticas que correspondan a ese contexto o ámbito. Tenemos las siguientes conclusiones. Una rutina ejecuta y mantiene patrones, es decir, que es repetitiva. Asimismo, tiene un producto previsible o predecible, existen bajos riesgos, porque todos los actores ya conocen lo que deben hacer, no existe incertidumbre ni peligro. Asimismo, se caracteriza por el dominio al ejecutar las áreas, es decir, que un profesional o un personal, un servidor que se desarrolla en una función específica, como la atención en recepción, pues cumplirá únicamente esas áreas específicas de el recepcionista o las relaciones laborales. También las técnicas de control son simples porque únicamente se van a orientar hacia un resultado que ya se obtuvo en ocasiones anteriores. También existe otra conclusión final, es que el equipo de trabajo es permanente. No va a variar el número del talento humano, ni tampoco los roles que cumple este talento humano. Por otro lado, tenemos los proyectos que por su parte, estos generan, como lo decíamos antes, cambios, generan modificaciones en los procesos, altera y crea nuevos patrones, es decir, no se sigue siempre los mismos caminos para llegar a un único resultado. La incertidumbre sobre los resultados también es otro factor importante, porque en un proyecto vamos a tener metas, objetivos, sin embargo, va a depender de otros aspectos, el éxito, la comprobación de ese objetivo y sobre todo la obtención de ese producto o servicio si es que el proyecto tiene como meta el producto o servicio. Las tareas serán complejas porque van a tener que ejecutarse en un determinado espacio de tiempo y también la planificación debe de ser dinámica. ¿Qué implica esto? Que exista secuencialidad y temporalidad en cada una de las etapas del proyecto. Asimismo, las técnicas de control son complejas
porque no va a ser solo una lista de si cumplió o no cumplió, si se obtuvo o no el producto esperado, sino más bien en indicadores, en parámetros y descriptores de las diferentes actitudes, conocimientos y procedimientos que ejecutó el talento humano involucrado en este proyecto. Finalmente, los equipos van a ser interdisciplinarios. Hoy en día, los proyectos que se manejan, por poner un ejemplo, en el Ministerio de Educación, implican de forma intencional a diferentes áreas académicas del currículo. Es momento de compartir con ustedes una breve pastilla. Una pastilla es una síntesis teórica de algunos aspectos relevantes sobre las diferentes clases o tipos de proyectos sociales y educativos. Para ello, hemos construido dos preguntas que nos van a orientar hacia la categorización de estos tipos de proyectos. ¿Qué son exactamente un proyecto y una investigación? Existen puntos coincidentes entre estos dos elementos. Lo veremos en las siguientes láminas. Todo proyecto es una investigación y viceversa. Nos vamos a dar cuenta que no siempre y de qué depende. Presentamos a continuación el siguiente gráfico en donde se vinculan y se relacionan dos elementos cruciales en el ámbito educativo, que es el modelo basado en proyectos, un modelo educativo basado en proyectos y un modelo educativo basado en la investigación-acción. Ambos tienen en común la mejora de los procesos, la consecución de objetivos y también la generación de procesos o prácticas innovadoras que produzcan conocimiento teórico y práctico útil para ese centro educativo. Un proyecto es una iniciativa de producir algo nuevo. Tendría que partir de esta premisa. En cambio, una investigación tiene como la meta generar ese nuevo conocimiento o experiencia y se puede apoyar sin duda alguna de un proyecto. Toda investigación es un proyecto, ya que produce algo nuevo que es el conocimiento. No todo proyecto es de investigación, debido a que no todo lo que se produce es conocimiento. Vamos a poner un ejemplo. Si se plantea un proyecto educativo en donde el producto final es la maqueta, si bien es cierto, para desarrollar la maqueta se debe de aplicar destrezas, contenidos, indicadores, no quiere decir que esa maqueta es el conocimiento. Quizás sí se usó o se aplicó el conocimiento para obtener este producto final. No obstante, si el proyecto es resolver una problemática que implica a los estudiantes generar un video educativo como producto final, y el contenido de ese video, la producción de este recurso educativo audiovisual, implica o conlleva a que el estudiante haya descubierto una nueva teoría o haya propuesto nuevas conclusiones viables y factibles, en consecuencia ha generado nuevo conocimiento. Continuamos. Es momento de compartir, de acuerdo con los autores del texto básico y guía didáctica, las diferentes tipologías o categorías de los proyectos. En primer lugar, presentamos los proyectos de investigación. Estos se orientan hacia la obtención de un conocimiento sobre un determinado problema, cuestión o ámbito. El proyecto de investigación debe versar o debe dirigirse hacia la construcción de la pedagogía de proyectos en el desarrollo educativo o desarrollo de proyectos. En el caso de los proyectos de investigación, estos van a ser también de mediano y largo plazo. Proyectos de desarrollo. Estos se enmarcan dentro de una organización con la finalidad de producir nuevos servicios, actividades o productos. Puede ser el proyecto de ofertar un servicio de alimentación o catering. Ese es un proyecto de servicio, un proyecto de desarrollo. También estos proyectos para la producción requieren de otros elementos, como por ejemplo producir nuevos textos didácticos. De igual manera, hay un producto, hay un servicio, pero existe desarrollo en este proyecto. Pasamos al proyecto de enseñanza. En el caso de este, está intrínsecamente vinculado al ámbito educativo.
un proyecto de enseñanza requiere la integración de una o más disciplinas. Se enfocan hacia la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, estos proyectos están dirigidos a la organización de existentes en la escuela para un mejor aprovechamiento. Es decir, que se engloba con toda la comunidad educativa, pero su principal protagonista, en este caso, si es que es la escuela o el colegio o una institución educativa, va a ser el estudiante. Los proyectos de intervención. Estos están desarrollados en el ámbito del contexto u organizaciones, es decir, que va a depender de la categoría en donde se plantee, pudiendo ser un proyecto, por ejemplo, de mitigación del impacto ambiental, pues obviamente no corresponde al ámbito educativo. Un proyecto de generación de una presentación de un grupo de danza corresponde al ámbito cultural. Las finalidades de este tipo de proyectos de intervención son generar cambios o introducir modificaciones en cómo se estructura o cómo se deriva una organización o contexto. Puede ser un proyecto de cualificación de profesores, es decir, determinar sus habilidades, sus capacidades, sus competencias profesionales, y también la propuesta de reclutar o seleccionar personal que pueda gestionar el cambio en el sistema educativo. Es otro ejemplo de proyecto de intervención. En la parte final tenemos proyectos de trabajo. Estos plantean que el desarrollo sea exclusivo por parte de los alumnos en ciertas disciplinas o contenidos curriculares. Siempre existe el acompañamiento, la guía o la mediación del docente. Se caracterizan por plantear como objetivo el aprendizaje de contenidos desarrollados dentro de la competencia y habilidades. Los ejemplos de proyectos de trabajo pueden ser los que ejecutan los grupos de alumnos bajo la orientación de profesores en distintas disciplinas. Aquí incluso puede ingresar, como otro ejemplo, el proyecto interdisciplinario. Es momento de compartir ya la parte final de esta síntesis acerca del tamaño, complejidad e incertidumbre que existe dentro del proceso o dentro de los procedimientos de proyectos educativos. Asimismo, conviene también indicar que puede ser otra la clasificación de proyectos si es que nosotros atendemos al criterio de tamaño, complejidad. Lo que habíamos compartido anteriormente corresponde a una clasificación de proyectos en función de las diferentes finalidades o actores. De acuerdo al tamaño, los proyectos van a requerir de un volumen definido de recursos tanto físicos, financieros y humanos. La cantidad de estos elementos va a depender del alcance y las metas de este proyecto. Asimismo, también tiene especial relevancia el público o los destinatarios a los cuales se enmarca dicho proyecto. También otro factor clave es el espacio geográfico, la ubicación en donde se va a desarrollar ese proyecto. No es lo mismo hacer un proyecto en una hora específica de una asignatura en un periodo de 40 minutos que hacerlo durante todo un parcial, todo un quimestre, todo un año lectivo. Asimismo, también hay una gran diferencia si es que el proyecto se lo plantea solo en una asignatura, en toda la área, en toda la jornada, o en toda la institución, o incluso a nivel distrital o zonal. Es por ello que los proyectos pueden caracterizarse como pequeños, medianos y grandes. De acuerdo a su complejidad, existen algunas variables implicadas al momento de gestionar e implementar este tipo de proyectos. Por ejemplo, la concepción de los antecedentes y la problemática, la cantidad de interconexiones que existe entre estos elementos. ¿Cuáles son las variables? Organización, antecedentes y diagnóstico o problemático. Otro elemento relevante en este tipo de proyectos por complejidad es
las dificultades al momento de interpretar conceptos y definiciones implicadas. Es por ello que mientras mayor profunda, mayor técnica sean esas palabras o esas metas del proyecto, este será más complejo o menos complejo. También este factor se determina a través del modelo de gestión que requiere el proyecto y el nivel de innovación que especialmente está relacionado con las TIC y las TAC. Asimismo, cabe mencionar que no todos los proyectos deben cumplir con el uso de las TIC para ser innovadores. Mucho se confunde que la tecnología es el único elemento que permite generar innovación. Como conclusión, podremos indicar que, de acuerdo a la complejidad, los proyectos serán clasificados como proyectos de complejidad sencilla, de complejidad mediana, perdón, y proyectos complejos o de alta complejidad. En esta parte vamos a hablar de la incertidumbre, otra de las características, otro de los elementos que se suele presentar al momento de la gestión de los proyectos. En función de las actividades propuestas y si es que son estas innovadoras, va a existir un grado de incertidumbre, es decir, ¿qué va a pasar? Vamos a lograr el objetivo propuesto, el producto planteado o la meta de aprendizaje. También esta incertidumbre está vinculada en otros factores, como por ejemplo el compromiso que existe con la comunidad educativa o el grupo de estudiantes. También este elemento tiene relación con las ineficiencias o inadecuaciones del plan de acción. ¿Qué quiere decir esto? Los imprevistos en la planificación, las cosas que nos pueden salir mal, los errores o fracasos que deben ser monitoreados en el proceso de ejecución o implementación, que es lo mismo. Para concluir, indicaremos que, de acuerdo con la incertidumbre, los proyectos van a categorizarse como de baja incertidumbre, mediana incertidumbre y alta incertidumbre. Como conclusión, ya del enfoque total de estas semanas académicas 1 y 2, tenemos aquí ya la esencia de lo que hemos compartido. La suma de estos tres criterios, ¿no es cierto? La tipología de proyectos, el tamaño, complejidad y la incertidumbre, ¿qué características o qué postulados nos genera para ir de la teoría a la acción? En primer lugar, no todo proyecto de gran tamaño es complejo, ¿sí? Es decir, que no podemos confundir o suponer que porque tiene un alcance en cantidad, en extensión, espacio temporal o geográfica, va a ser difícil. Aquí tenemos algunos ejemplos, solo voy a leer uno de ellos por cuestiones de tiempo. La distribución de libros didácticos para las escuelas públicas del país es una problemática, es una meta, es un resultado de un proyecto. Esto sí es de gran tamaño, pero no es complejo. Segunda conclusión relevante. No todo proyecto de pequeña escala o de pequeño alcance es sencillo. Vamos a ver un segundo ejemplo. El proyecto de escribir un libro es relativamente pequeño. Entonces podríamos decir que la complejidad es pequeña porque es solo un libro. Sin embargo, si se quiere que este recurso o que este producto tenga los criterios de calidad y de rigor académico, no va a ser tan sencillo. Como última premisa, no todo proyecto complejo tiene un grado alto de incertidumbre, es decir, que puede ser muy difícil tener varios atrasos, retrasos en la programación del proyecto, y esto no le va a hacer que tenga alta incertidumbre, porque puede ser muy previsible el producto final si ya se conocen las etapas o fases. Vamos a ver el ejemplo. Una investigación científica enmarcada en un grupo experimentado o por un grupo con alto conocimiento puede tener un alto nivel de complejidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque las metas, los objetivos, los procesos o el monitoreo de este proyecto no es eficaz para el contexto educativo.
Bien, en la parte final corresponde compartir la revisión semanal de actividades que constan en el plan docente, y en esta semana usted debe de cumplir con 2 actividades que están evaluadas, que constan en el plan docente, el foro y el cuestionario de LEA. ¿Sí? Lo demás no lo voy a referir porque es lo mismo que se ha insistido en la grabación de la semana 1. Las recomendaciones para que usted pueda participar efectivamente en el foro académico 1. La lectura que usted debe de hacer de los cuerpos teóricos, tanto de la guía didáctica y el texto básico, debe caracterizarse por ser comprensiva, crítica y analítica. Para que usted pueda generar sus apuntes, es importante que se apoye con alguna técnica del subrayado para que sintetice las frases u oraciones más relevantes y significativas. Adicionalmente, otra recomendación que hacemos es que usted puede ir generando sus propios recursos de aprendizaje que pueden ir desde organizadores gráficos hasta mapas mentales. Finalmente, en la guía didáctica especialmente, se comparten artículos, enlaces de interés para que ustedes puedan ir ampliando este conocimiento. Bien, doy espacio a las preguntas para que por favor activen su micrófono. Me parece que quieren hacer algunas preguntas y asimismo quedo atento a las mismas. Estimado tutor, compañera, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Primeramente, muy agradecido por las orientaciones que se nos está brindando, igualmente por la clase. Más que todo, le quería consultar, mi estimado tutor, con respecto a lo que viene a ser el foro, porque por parte del título nos menciona analizar las semejanzas y diferencias, y ya una vez leído lo que es el desarrollo del foro, nos dice que hagamos 2 carillas de los tipos de proyectos. Entonces ahí estoy un poco confundido. Tendría que hacerlo, puedo hacerlo en Word, 2 carillas, pero hablando únicamente de los tipos de los proyectos, y el análisis sería propio mío al momento de realizar el trabajo. No sé si me puede orientar en ese sentido. Sí, con mucho gusto, Muchas estimado, gracias. no puedo ver su nombre, bueno, Enrique. Estimado Leonardo, bueno, sí, la actividad del foro está planteada para que usted realice, como le decía, este proceso, creo que sí está aquí, no me sale, este proceso de una lectura comprensiva, pues y luego generar ya una lectura inferencial. Eso sería lo que usted me indica que ya lo ha ejecutado. Al momento de presentar la actividad, usted puede presentarlo de forma muy creativa, ¿sí? Puede hacerlo como me indica en esa herramienta Word. Sin embargo, no se recomienda que usted suba adjuntos porque se pierde la naturaleza o riqueza del foro, que es compartir los aportes, ¿sí? Lo que sí les sugiero es que usted trabaje, por ejemplo, con un recurso o una función que son las tablas y que esto está, consta en el EVA. Usted puede ingresar tablas o subir imágenes si es que usted está construyendo, como me indica, esta tabla comparativa, si es que esa es la forma en la cual usted quiere representar esas semejanzas y diferencias. Lógicamente, si le está hablando de la tipología de proyectos, tiene que referirse a cada uno de esos proyectos que nosotros, bueno, que los autores consideran en su material. No sé si es que quedó claro, O estimado sea, lo que nosotros Leonardo. haríamos es simplemente hablar de los tipos de proyectos, pero no haríamos semejanzas y diferencias. O sea, semejanza y diferencia quedaría a mí como estudiante que cojo, realizo el trabajo, pero como un análisis únicamente mío, propio. Pero lo que sí haría en el trabajo, en el foro, sería simplemente expresar los tipos de proyectos. Ya, permítame un segundo porque no logro entender su consulta. Quiero ver si es que puedo revisar los pasos que usted me está indicando, ¿sí? Bueno, lo que de la lectura comprensiva creo que ya está claro. Ahí está el tema. Le indica en qué apartado usted puede encontrar esto, ¿no? Texto básico. Y también le está compartiendo aquí un enlace que en este caso le está conllevando a una página web, según lo que puedo ver. Segundo, le dice que realice un análisis, tiene otro tipo de hipervínculo, lógicamente para indicarle las características técnicas y tipos de un proyecto, según lo que yo puedo ver aquí. No voy a ingresar en el enlace. Y dice, se trata de reducir el texto en sus elementos significativos más importantes. Es decir, que esto, estimado estudiante, es el análisis, reducir el texto en sus elementos más relevantes. Estructura, como cuando le dice estructura argumental, es cuando usted agrega, aporta más palabras o más ideas secundarias.
lo que nos da el descubrimiento de su tema y su resumen, ¿ya? La redacción de la actividad debe realizar en 2 carillas. Bueno, esta es la extensión que el autor, eso aclaro que no soy yo el autor de este plan docente, ¿sí? Pero lo que el autor se da a entender es que la extensión debe ser de 2 carillas. Sin embargo, no está indicando aquí que se presente en Word. Mi recomendación es que ustedes se sujeten a esta extensión, lo hagan en Word, pero al momento de publicar o de enviar su trabajo, su aporte, lo copien y peguen en la opción responder del Canvas. F, comente la actividad de al menos 9 de sus compañeros y cite 3 fuentes de consulta utilizando la normativa APA séptima edición. Más bien, esa parte que usted me indica de las semejanzas, no sé si usted me indica, no sé si usted se refiere, creo que al nombre de la actividad, creo que eso me quiso decir. Sin embargo, esto no consta en los pasos, ¿sí? No consta en los pasos, pero yo aclaro, y con esto termino, porque no quiero extenderme, que si es que usted le pide que haga un análisis, el paso D, o la estrategia D, dice que analice, lógicamente, parte de un análisis, ¿sí? Puede interpretarse como, bien usted me indica, diferencias y semejanzas, ¿sí? Como dice, diversos tipos de proyectos, entonces yo lo que haría, si es que a mí me piden que haga esta actividad, presentaría una tabla, un recurso, para ir comparando cada tipo de proyecto, ¿sí? Esa sería mi forma de presentar y cumplir con el criterio que está en el paso E u orientación E, que es las 2 carillas. Espero haber respondido su pregunta. Entonces hago una matriz de semejanzas y diferencias. Correcto, correcto. Esta sería la mejor forma de poder cumplir con el título, que es lo que usted está un poco preocupado por el título, es verdad. Sin embargo, acá no le dice, no le habla de diferencias y semejanzas, pero es obvio que un análisis implica diferenciar determinar lo que tienen en común y en qué difieren. Entonces, mi recomendación es una tabla, aunque no le indica aquí, pero esto le va a ayudar, estimado estudiante, a cumplir, hasta que le haga más fácil la actividad, porque si usted se pone a redactar un texto muy amplio, como veo que aquí han hecho, ¿sí? Lógicamente, pues habría que observar si es que, obviamente aquí están hablando de todos los proyectos, ¿sí? Y lógicamente también de que cumplan con la extensión de 2 carillas, que es lo que el autor del plan docente está pidiendo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si es que a mí me preguntan este aporte que no quiero mostrar a la persona que lo ha hecho, ¿sí? Aquí no se observa al menos comparación no existe, ¿sí? No aporta de esa manera. Aquí habla de cada proyecto, habla del concepto, pero nosotros no queremos el concepto, queremos que nos diga qué tiene de común con los demás tipos de proyectos y en qué se difiere, ¿sí? Esa sería nuestra recomendación. Son solo recomendaciones, usted puede de pronto ampliar o presentarlo de otra forma el contenido. Ya, perfecto, gracias. Gracias, estimado tutor. ¿Listo? Muy Bueno, me buenas parece, noches, sí, buenas estimado noches. tutor y Con todo compañeros. gusto. Sigamos. Sí, justo tenía la misma duda que mi compañero Leonardo, pero aparte de eso, bueno, yo sí iba a hacer una tabla porque arriba dice semejanzas y diferencias. Otra de las observaciones que podemos hacer dentro del foro dice solo tipo de proyectos educativos. Cuando nosotros leemos la matriz y todos los que nos envían, hay ciertos tipos de proyectos. Pero si solo nos centramos en los educativos, hay 3. Entre uno de ellos está el de enseñanza y el otro de aprendizaje. El de enseñanza que va para los alumnos guiados por los docentes y el otro para los docentes. Por ejemplo, una capacitación, como usted lo explicaba. Entonces me baso. La pregunta es, ¿hacemos un análisis de todos los tipos de proyecto o nos enfocamos en los tipos de proyectos educativos? Listo. Gracias por su pregunta, estimada Alejandra. Sí. Bueno, con relación a lo que usted me indica, no sé si usted estuvo en toda la parte de la grabación, realmente no creo que sean solo 3 tipos de proyectos educativos. Como ustedes se darán cuenta, el libro en algunos momentos está hablando de varios ámbitos o contextos de forma general, ¿no es cierto? De forma colectiva, de forma abreviada.
No obstante, al menos cuando yo realicé esta presentación para el día de hoy, pude darme cuenta que aunque tienen nombres diferentes, le pongo un ejemplo, estimada Alejandra, el proyecto de investigación no quiere decir que este proyecto de investigación va a ser ejecutado solo por empresas, solo por universidades, también corresponde al campo educativo. Otro proyecto de intervención. Si tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿ok? Aquí ya merita un proyecto de intervención psicopedagógica. Entonces, solo lo que hace falta, estimada Alejandra, es como que un poco más de contexto, un poco más, digamos, de precisión en cada tipo de proyecto, y como conclusión le puedo decir que sí son mínimamente 6 o 7, ¿no? O sea, va a depender del autor y del enfoque, para que de pronto su aporte no se limite solo a 3, no le podría dar un número, pero si es que en la guía dicen 5 o 6 o 7, que creo que es lo que yo puedo compartir entre 6 y 7, yo les sugiero, mi recomendación es que se ajusten a esos 7 proyectos, y de pronto, si el autor del texto básico no se enfoca mucho con ejemplos hacia el campo educativo, pues usted pueda también de pronto plantear estos ejemplos, porque ahí el compañero me decía, hay que diferenciar y hay que caracterizar. Entonces yo caracterizo lo que tienen en común todos los 7 proyectos, o los 5, o los 8, o los 3, como usted me indica, pero luego agrego un ejemplo que me va a ayudar a entender mejor, ¿no es cierto?, cada tipo de proyecto. La idea de la tabla, o mapa mental, o cualquier recurso, infografía también puede ser, línea de tiempo, eso va por cuenta del estudiante y es creatividad, y no va a haber ningún problema en que usted lo ejecuten de acuerdo con su estilo y gusto, ¿sí? Hasta ahí mi respuesta, estimada Alejandra. Y otra pregunta, estimado tutor. Yo ingresé el día lunes a las clases. Y no sé si pasó con otros compañeros lo mismo, pero estuvo como hasta las 8:10, 8:15, no, hasta las 8:30, y se cerró el Zoom y usted nunca ingresó. Entonces, ¿siempre se va a grabar o va a tener estas clases los días viernes? Porque mi recomendación sería que pudiese hacerse los lunes para nosotros tener más tiempo para todas estas dudas que tenemos, y si tenemos dudas entre la semana, poder consultar mediante el EVA, porque a mí sí se me ha complicado esta materia, y por eso yo el lunes estaba como una de las primeras, porque sí tenía muchas dudas. Entonces, si hacemos viernes, ya solo tenemos un día para realizar la tarea, entonces es un poquito más complicado, aun cuando ya hemos leído, pero siempre, bueno, a mí me encanta entrar a las clases para despejar dudas. Entonces, sí, no sé, aun cuando no se la grabe, no sé si el lunes para mí es más factible que también nos pueda facilitar la clase. Ya, bueno, respecto a su pregunta, indicar de que la grabación sí se desarrolló en esta clase, y lógicamente los estudiantes yo no sé si es que ustedes me dicen que sí ingresaron, o de pronto voy a verificar si es que no se grabó, pues son 3 paralelos, no sé si es que ustedes se dieron cuenta, 101, 100, 101, y también tenemos otro paralelo que es el de competencias. Entonces, la propuesta que ahora nos da la universidad es justamente que lo que usted indica, que el día lunes se grabe, pero en el momento que yo les daba acceso, al menos yo veía que no se unían los estudiantes, y yo continué con la misma explicación que se ha compartido el día de hoy, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que usted ingrese en el entorno virtual de aprendizaje y nos escriba un mensaje con sus inquietudes, porque siempre se responde, al menos de mi parte, en máximo 24 horas. Ustedes tienen respuesta a cualquier pregunta, como la que usted me ha dicho hasta un momento, y que de pronto eso se puede despejar en la videotutoría. Yo sugiero eso en el caso de que ustedes no tengan el acceso, ¿sí? Sin embargo, sí se ha enviado los respectivos anuncios para que ustedes puedan revisar las grabaciones. Eso sería, estimada Alejandra, y también indicarle que sí, que los días lunes existe la grabación, y los días viernes también se repite la misma información. Los horarios no me permiten cambiar, o sea, eso es imposible, pero sí, como le digo, puede ser para que el día lunes ustedes vean la grabación, ¿no es cierto?, o asistan, y el día viernes incluso pueda hacer un espacio para responder preguntas. Como usted se da cuenta, yo tengo solo 2 estudiantes de creo que son 50 o algo más. Bueno, creo que el otro paralelo es más numeroso, pero no, bueno, 3 estudiantes. Entonces, algo similar me pasó el día lunes, habían 10 estudiantes o 12 estudiantes en el ingreso.
y luego cuando ya inicié la grabación, porque obviamente tuve intermitencia, entonces por eso me sacó a mí también, ingresé de nuevo, solo se unieron, creo que fueron 2 estudiantes y no hubieron preguntas, entonces yo les indicaba que si es que ustedes luego, ¿no es cierto?, en la semana hay una inquietud, no duden en escribir, porque al menos hasta ahora, yo no, bueno, lo que ahora tarde me he escrito aún no respondo, porque hasta el mediodía respondí a todos, no existe María, perdón, Alejandra, no existe más de 24 horas de espera de parte de ustedes para una respuesta del profesor. Eso sí les puedo asegurar. Y lo otro, sí, de pronto, como digo, si tuve intermitencia, me sacó de la sala y al volver a ingresar, no sé si de pronto fue mi red, no se pudieron unir más que 2 estudiantes. Entonces ahora mismo, como digo, ahorita mismo no tengo espera, ¿sí? Pero eso me pasó el día lunes que no se unían, salía la palabra uniéndose, entonces por eso mis disculpas. Pero yo estoy seguro que el próximo día lunes tendremos la tutoría de la semana 3 normal para que ustedes vean el contenido como el día de hoy, brevemente, ¿sí? Y luego esa fase de preguntas que usted me indica que a usted le gusta interactuar con los profesores. Hasta ahí mi orientación, estimada Alejandra. Y muchas gracias, porque justo ese día yo igual dejé unos en anuncios como un comentario que qué pasó con la clase y cosas así, pero no he tenido respuesta, entonces. Como le dije, tienen que ser mensajes, estimada estudiante, ¿sí? O sea, en los comentarios de pronto no es lo mismo, que no le podría yo darle una explicación un poco más detallada, ¿sí? Si usted dejó alguna pregunta, entonces yo revisaré cuál es. Me parece que sí se respondió, pero le indico, si es que usted requiere hacer una consulta, lo recomendable es que lo haga a través de el entorno virtual de aprendizaje, no como comentario, porque no recuerdo. Si usted me dice que me ha preguntado qué pasó con la tutoría, me parece que sí se respondió, no sé si es que fue usted o fue otra persona. Se indicó que justamente se dio acceso a los estudiantes y no se conectaron todos en la videotutoría. ¿Sí? Bueno, no sé si tiene otra pregunta, por favor. No, no, Listo, muchas muchas gracias. gracias. Entonces el próximo lunes voy a estar ahí también, porque yo estuve hasta como 10 para las 9 y nunca pude conectarme. Entonces, sí. Bien, entonces creo que les pasó eso a muchos estudiantes y estamos ahí pendientes y claro, si es que eso pasa, entonces ustedes lo escriben por el EVA y van a tener una respuesta, bueno, no inmediata, pero ya le indiqué el tiempo que corresponde. Bueno, yo les agradezco a cada uno de ustedes por su presencia y pues que tengan una muy buena noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado docente. Gracias.